Contabilidad. Contabilidad. Ahora vamos a explicar la contabilidad que lleva a cabo la empresa. La contabilidad es el proceso de identificar, de medir, de registrar y de comunicar todos los procesos y eventos económicos que se llevan a cabo dentro de la empresa. Cuando decimos identificar, estamos estableciendo que debemos descubrir las operaciones que lleva a cabo la empresa, que pueden ser compras, ventas, depósitos, extracciones, ¿sí?, de dinero que puede llevar a cabo la empresa diariamente. Cuando decimos medir, estamos dándole un valor cuantitativo, es decir, asignándole un precio a esa registración. Es decir, que cada registración va a tener un valor, ¿sí?, que debe ser registrado dentro de la contabilidad. El proceso de registrar se lleva a cabo de acuerdo a distintas etapas. Primero se debe registrar la operación en un libro diario, luego pasarlo al mayor y por último llevarlo al balance general. El proceso de comunicar se da en el último paso de la contabilidad, ¿sí? Ese proceso de comunicar es para brindarle toda la información que necesiten a los potenciales usuarios. ¿Quiénes son esos potenciales usuarios? Los propios dueños de la empresa o los socios de la empresa, los proveedores, el Estado o los clientes. Esta es la definición de contabilidad, el proceso de identificar, medir, registrar y comunicar los eventos económicos que pueden llevar a cabo las empresas diariamente. Existen distintos rubros dentro de la empresa que debemos aprender a identificarlos claramente unos de otros. El primer rubro que vamos a estudiar es el activo. El activo es el conjunto de bienes y derechos que posee la empresa. Ejemplos de activo tenemos el dinero en efectivo que posee la empresa, el dinero depositado en el banco, los vehículos, la mercadería que compra para luego revenderla, las instalaciones, los muebles y útiles y todos aquellos bienes que posee la empresa. Ejemplos de derechos son todas las sumas de dinero que van a ser cobradas en un futuro cercano. Por ejemplo, es cuando venden mercaderías a crédito, el ingreso de ese dinero todavía no se materializó en el momento de registrar la operación, que significa que va a ser un derecho a cobrar esa suma de dinero en un futuro. Por lo tanto, se transformará en un activo. Entonces, los activos son la suma de todos los bienes y derechos que posee la empresa. Pasivos son el conjunto de deudas y obligaciones que posee la empresa. Debemos tener muy presente que para considerarla pasivo, en el momento de registrarla debe ser una deuda, una obligación que debe afrontar en un futuro la empresa. Ejemplos de pasivos son los impuestos, los sueldos, las cargas a través de un documento, un préstamo, ¿sí?, que solicita la empresa. Al momento de registrarlo, si ese préstamo, ese documento, esa deuda, ese sueldo o ese alquiler se deba, es un pasivo, porque se transforma en una deuda para la empresa. Otro rubro que debemos identificar claramente es el patrimonio neto. El patrimonio neto se obtiene por la diferencia de activos menos pasivos. Vendría a ser como el derecho residual de los propietarios de la empresa, es decir, lo que es de la empresa, lo propio, lo que es de ella y no le debe a ningún tercero. Entonces, matemáticamente es la diferencia entre activos menos pasivos nos va a dar igual al patrimonio neto. Ese patrimonio neto está constituido por varios elementos. Uno de esos elementos es el capital. El capital hace referencia a la suma de dinero que van a aportar cada uno de los socios o el propietario de la empresa al momento de constituirla. Otro concepto que integra el patrimonio neto es los retiros, o son los retiros. Son las sumas de dinero que están habilitadas a retirar de la empresa con un cierto límite para evitar la erosión del capital. Los socios de la empresa o el propietario de la empresa tiene un límite de retiro del capital a lo largo de un periodo de tiempo, que puede ser un año o puede ser a lo largo de 2 años, depende la periodicidad que le dé la empresa. Otro rubro que debemos identificar dentro del patrimonio neto son los ingresos
y los egresos o gastos. Ingresos son las sumas de dinero que van a cobrar la empresa. El ingreso más importante son las ventas diarias de mercadería. Ese es el ingreso más importante que tiene la empresa. Otro tipo de ingresos son los intereses cobrados, por ejemplo. Toda suma de dinero cobrada en ese momento se transforma en un ingreso, ¿sí? ¿Cuáles son los egresos o gastos? Son la suma de dinero pagadas en ese momento cuando se lleva a cabo la operación. Ejemplos de gastos o de egresos son sueldos pagados, impuestos pagados, documentos pagados. Entonces, cuando vamos a registrar una operación contable, debemos identificar cada uno de los siguientes rubros: activo, pasivo, capital, retiros, gastos o ingresos.